Buen día, ¿cómo están? Tenemos dos formas de presentarnos, ¿verdad? La primera podemos decir que estamos colaborando en la parte contable, tributaria con el hermano Fidencio, aquí de la iglesia Mariscal Estigarribia. Eh, pero también tenemos otra, otra forma de ligarnos a la iglesia Mariscal Estigarribia, que es a través de la familia de Francisco y Shirley. Ellos son nuestros amigos hace muchos años. Nos conocimos ahí enseñando en el colegio Cerritos y puedo decir que Francisco es una persona, es un influencer. Sí, él es una persona intachable, un compañero de trabajo formidable y me ha enseñado muchísimo para transitar también este camino de la docencia como una vocación. Y ahí es donde podemos hablar un poquito qué uno busca, ¿verdad? Cuando está ejerciendo o cumpliendo una determinada función. Nosotros sabemos muy bien lo que queremos con Francisco como docentes. Seguramente acá la hermana sabe ya lo que quiere como mamá para ese príncipe que vino hace un ratito y que está ahí. Seguramente, la hermana trajo en un termo, en ese termo azul, un aperitivo que les despertó a toditos, ¿verdad? Esa era la función. Trajo el termo lleno de cocido y ahora todos estamos así, bien, ¿cómo? Despiertos. Entonces, eh, ¿para qué nosotros hacemos discípulos, verdad? ¿O por qué nosotros tenemos el, el mandato de hacer discípulos con un objetivo, verdad? Entonces la idea es que hagamos amigos, hacer amigos con el objetivo de hacer discípulos. Pasa también cuando viene un muchachito y nos quiere hablar, ¿eh? Y vos ya decís, este ya viene con otras intenciones, ¿verdad? Ya te das cuenta, vos señorita, ¿verdad? Cuando viene un muchachito y te habla, o los muchachos también cuando se acercan, ahí vemos un matrimonio joven, no sé quién se acercó a quién primero, pero ya había, ella fue, ¿verdad? Ya había un objetivo en la mira. Yo me acerco a esta persona porque quiero esto, ¿verdad? Y ahora estamos viendo los anillos en los dedos de ambos. Bueno, también de igual forma un mandato de Jesús. ¿Saben qué, queridos hermanos? Que hagamos amigos, pero con el objetivo de que estos sean discípulos. Mi nombre es Nicolás Márcico y como ya saben, pueden ligarnos a esta hermosa iglesia por ambos lados, ¿verdad? A través de ese trabajo en colaboración con la iglesia y también a través de la familia Jiménez. Eh, hace, no sé cuándo fue ya, que nos conectamos vía Zoom en plena pandemia. Tuvimos nuestro primer encuentro, pero la hermana me recordó que ya mi esposa vino hace un tiempo a una charla de mujeres, pero hoy esta es la primera vez que estoy aquí y yo quería venir. Me ofrecí lo a venir. Sí, porque cuando le avisamos a Francisco y a Shirley que íbamos a venir a su casa, que nos ofrecimos también, eh, quería conocer. He visto las fotos en el estado del hermano Fidencio, hermosa fachada. Entonces, hoy se está dando ese privilegio y la verdad que doy gracias a Dios. Este material que rápidamente les quiero compartir es de un estudio que se llama Rumbo son estudios que preparan a la iglesia para que sea o tenga un enfoque misionero, ¿verdad? El estudio se denomina Rumbo a una iglesia misionera. Ahí vemos un pasaporte que te da la entrada, ¿verdad? A ser constituida una iglesia misionera. Y como ya conocemos, esta iglesia tiene muchas cualidades. Así que bueno que venga uno de afuera y te lo diga, ¿verdad? Como para reconocer lo que somos como comunidad.
Aquí hay mucha generosidad, mucha solidaridad. ¿Cuántas veces me ha pasado una adhesión de hamburgueseada, Fran, porque había una necesidad de un hermano y todos estaban apoyando? ¡Ay! Esa iglesia de Mariscal es muy generosa, nosotros decíamos. Yo me iba, le comentaba a Patricia, a mi esposa, bueno, cualidades, particularidades que tiene esta iglesia y sabemos también, porque también hemos sido beneficiados de la generosidad y el enfoque misionero que tienen ustedes acá, ¿verdad? Oran, tienen tiempo de oración por misioneros, que ni siquiera ellos saben que incluso están orando ustedes, ¿verdad? Porque están no sabemos en qué parte del país o del mundo, pero aquí también existe tiempo de oración para con ellos. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué es ser discípulo? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Jesús tuvo sus discípulos. ¿Cómo los seleccionó? ¿Quiénes eran ellos? En Mateo, conocen este versículo, ¿verdad? Eh, en Mateo 28 y en el versículo 19, aquí voy a ir mostrando, pero alguno seguramente va a ir buscando en su Biblia y hagámoslo bien rápido. Abran y si tienen aplicaciones también. Pero también vamos a tener un tiempo donde vamos a escribir y me gustaría interactuar con ustedes. Y bueno, los que están en la casa también lo harán con mucha facilidad. Mateo 28, 19. La parte o la idea central, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¡pum! Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, a todas las naciones. Pareciera ser que es una prioridad, ¿verdad? Claro, ¿cómo no va a ser una prioridad si nada más y nada menos? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús, nuestro maestro, nuestro mayor ejemplo. Entonces, hacer discípulos debe ser una prioridad en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser un discípulo? ¿Y saben qué? Hablando rápido y en un concepto así, bien fugaz, nunca nos olvidemos que ser discípulo es ser un aprendiz. Es ser un aprendiz. Es tener una vida de estudiante. ¿Quién es estudiante acá? ¿Quién está estudiando algo hoy? Muchos. Nadie está estudiando. Tenemos la modalidad virtual, pero siempre cuando ingresamos a un aula o nos conectamos a una clase de Meet, de Zoom, tenemos alguien que está dirigiendo, está haciendo de tutor, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de discipulado, de discípulo, donde siempre seremos un aprendiz y un estudiante. Pero, miren, existe un objetivo. El discipulado no es una clase o no es algo de 1 o 2 días, un encuentro fugaz donde, bueno, esta persona ya tiene a Jesús en su corazón. Perfecto, ya está. No. Y vamos a ver ejemplos del mejor ejemplo y también de otras personas que han formado parte de la Biblia que nosotros leemos, que nos mostraron cómo tiene que ser este proceso de discipulado, ¿verdad? Y como bien decimos, un proceso y algo más determinante. Y tal vez hasta podría asustar un poco esta responsabilidad. ¿Saben qué? Un estilo de vida. Y de ser discípulo es un estilo de vida. Un discípulo es alguien que sigue a alguien. Y cuidado con estas filosofías que recibimos, que ahora, o ideologías, es muy fácil. Y se meten en nuestra casa, en nuestra familia, con mucha facilidad. Y hasta puede ser que no nos demos cuenta. Pero qué bueno es que siempre tengamos un filtro para ir desechando, despreciando todo eso que no corresponde al manual que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto. Y
yo tenía una presentación y les quiero comentar, porque miren, discípulo es alguien que sigue a Jesús, pero hoy en día es muy fácil seguir a discursos humanos o a ideologías de cualquier persona que da gusto escuchar, ¿verdad? Y como que tenemos cierta afinidad y lo seguimos. Decía una propaganda de un jugo, ¿conocen el jugo Watts? ¿Verdad? Y decía en su propaganda, en cualquier horario, de protección al menor o cuando es de noche, porque es un jugo y no existe nada malo en un jugo natural. Es más, es un jugo natural. Y decía en su propaganda, lo que la madre naturaleza te da, Watts te lo trae a tu mesa, ¿verdad? Madre naturaleza, ¿qué concepto? ¿Saben qué? Tiene un nombre, ese es un concepto panteísta donde pareciera ser que la madre tierra, lo hemos escuchado en canciones también, son conceptos que van en contra de lo que realmente nosotros sabemos, porque eso no tiene vida por sí solo. Eso que es naturaleza, eso que es tierra, es porque existió un creador. Entonces, no tiene vida por sí solo y no nos puede bendecir ni nos puede maldecir. Nuestra cosmovisión es la bíblica y nunca nos tenemos que regir por esas ideologías que vienen de otros lados. Y ahí, con esa propaganda, ¡pum! Una cosmovisión panteísta, por ejemplo. ¿Alguien vio una vez la película Avatar? Vieron, ¿verdad? ¿Vos viste? Sí. En Avatar ¿cómo se puede decir? Se mostró, pero no de una manera subliminal, sino visible, ¿sí? Una ideología animista, ¿eh? Donde pareciera ser que todo tiene, los espíritus se pueden conectar de muchas formas con nosotros, es cierto, eso está en la Biblia, el Espíritu de Dios en nosotros, pero que tendríamos que hacer ciertas cosas para que ellos estén felices con nosotros. Los guaraníes pensaban lo mismo, que si Ñandeyara o Tupá está enojado es porque pasa esto con el clima, o si está feliz es porque esto está pasando. Y tendríamos que hacer ciertas cosas para apaciguar a los espíritus y que esos estén felices o contentos con nosotros para que nosotros estemos bien. Ese es un concepto totalmente contrario a lo que está en la palabra de Dios, animista. Y lo hemos visto en una película y que creo que ha sido una de las taquilleras del director, donde mucha plata ha recaudado, ¿verdad? Porque en todos lados se vio en formato normal y después vos querías ver en 3D, ¿verdad? Para que las cosas te vengan y vengan cerca. Bueno, estrategias de venta, de marketing, pero con un objetivo claro, instalar en la sociedad una ideología, ¿verdad? Ahora bien, el discípulo sigue a Jesús y todo lo que Jesús hizo y es, lo vemos en un solo lugar. ¿Dónde? En la Biblia, en la Biblia. Ahora sí, existió un propósito y ese es el segundo paso o la segunda parte que sería hasta, no tiene que ser omitida, que es donde el aprendiz, que constantemente es aprendiz, enseña a otros a ser también otro aprendiz. Pero hay algo que no es ser discípulos. Hay algo que no es ser discípulos. ¿A quién le vemos ahí? ¿Qué animal es? Una ovejita. La ovejita tiene su pastor. Nosotros somos las ovejas de Jesús. ¿Verdad? Las ovejitas de Jesús. Esta oveja tiene una particularidad. ¿Cómo está la oveja? Bueno, por si no se nota, está gorda. Está gordita. Esa no es la idea de discipulado. Tener una oveja gorda, nutrida, que sabe mucho, pero que no comparte con las otras ovejitas lo que tiene. El discipulado que se malinterpreta es esa ovejita que tiene tanto y no comparte. Y no comparte.
Y ahora dos preguntas retóricas. Solamente respondela vos en tu lugar donde estás, en tu casa. ¿Te acordás cuando fuiste discipulado por primera vez? Esa persona que Dios utilizó para, para ser parte de este cuerpo y te hizo partícipe. ¿Te acuerdas de esa persona o lo que Dios utilizó? En ese primer momento, éramos como una plantita, donde todo estaba por empezar y había esperanza de proyección, de crecimiento. Y ahora en contrapartida, mira un poco atrás, una vez que te recordaste de esos primeros pasos que diste con Jesús en el corazón. ¿Cómo es la experiencia ahora siendo un cristiano, podemos decir, ya más experimentado, maduro? Dos preguntas muy importantes. El inicio, mirando atrás todo el proceso y cómo estamos hoy. ¿Para qué? Para que podamos entender que el discipulado en los primeros meses cambia con el tiempo, porque hay cosas que se van aprendiendo que antes no sabíamos. Y por sobre todo, debe existir mayor conocimiento, mayores experiencias con el maestro. Si no hay, y si todo el tiempo es lo mismo, estamos ante un discipulado mal interpretado. ¿Verdad que sí? Esa ovejita que va engordando, engordando y engordando, y parece que no hay progreso. Ahora bien, les quiero contar un ejemplo de discipulado que vemos en la Biblia. Todavía no de Jesús. Vamos a hablar de Jesús enseguida, pero antes de pasar, ¿no? Ah, bueno, ya. No vieron. Bueno, sí, ya vieron. ¿Se acuerdan de ese ejemplo de discipulado de Pablo y Timoteo? Y para recordarlo, vamos a ver un pasaje en Timoteo donde demasiado bien cuenta cuáles son los pasos o unos tips que el mismo apóstol Pablo nos da para que nosotros podamos imitar con alguien que nosotros ya tengamos en mente. Porque se acuerdan, hacer amistades para ser discípulos, para ir y conquistar esa persona para el cuerpo de Cristo. Tener esa intención de que yo me estoy sumando a esa persona porque tengo un objetivo. Yo me sumé a esta persona porque quiero compartir con ella toda la vida. Yo traje cocido para los hermanos porque yo quiero que nadie tenga hambre, porque alguno seguramente salió apurado de su casa y vino sin desayunar, dice la hermana. Entonces acá se van a ir ya con la pancita bien llena, ¿verdad? Un objetivo. Lo mismo con el discipulado. Pablo y Timoteo. ¿Saben qué hay en esta figura de Pablo y Timoteo? Un Pablo que guía y un Timoteo que es guiado. Fácil, simple. En un discipulado tiene que haber una persona que guía. Esa persona debe ser nutrida por la palabra de Dios. Porque nuestro ejemplo es Jesús. Y tengamos mucho cuidado con ideologías perdón, y filosofías ajenas a lo que no está en la Biblia. Porque hoy es muy fácil que seamos influenciados o que entre en nuestra mente cualquier otra cosmovisión que no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Netflix, ¿saben qué, queridos hermanos? La cantidad de cosas que se promueven con películas de esa, ¿qué es? Una plataforma, ¿no? Donde se pueden ver películas, una excelente trama de suspenso que a vos te gusta, pero ya tenés que como filtrar ciertas cosas que ya te das cuenta incluso que no están bien, pero la sociedad sucia, pervertida, impulsa con estas filosofías. No, el Pablo que guía debe estar nada más y nada menos que nutrido y conectado a la fuente verdadera que es Jesús. Y ese tiene que ser el único canal de nutrición. Vamos a ver otro ejemplo también de por qué decimos esto, que pasó con Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan que una vez Apolos
Vamos a leer Hechos 18, 26. ¿Quién encuentra? ¿Qué dice? Hechos 18, 26. Del por qué estamos diciendo de que tiene que existir una nutrición exclusiva de Jesús y por sobre todo un proceso de crecimiento. Plantita pequeña para que después esa planta sea grande, grande y más grande aún. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Gracias, Julio. Dice que en ese pasaje había un señor que se llamaba Apolos. Era un predicador elocuente. Dice que daba gusto escucharle a él porque estaba incluso muy encendido. Pero él solamente conocía un tipo de bautismo. ¿Cuál era el bautismo de quién era que conocía Apolos? El bautismo de Juan. ¿Verdad, hermano? O sea que no está mal, pero es incompleto. Es como que faltaba tener una experiencia aún mayor y la más efectiva y la determinante. ¿Una experiencia con quién? ¿O un conocimiento mayor de quién? De Jesús. Entonces, mira un poco la estrategia de Priscila y Aquila. ¿Qué hicieron ellos? Nunca, 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 si vamos a tener un amigo que vamos a discipular, amigos, queridos, hermanos, le expongamos y le hacemos pasar mal. Nunca. Aparte, el proceso de crecimiento tiene muchas particularidades que vemos en Jesús y no me quiero adelantar, ahora te voy a contar. Pero Priscila y Aquila hicieron algo también muy importante y que nos muestra cómo debe ser este proceso de discipular a alguien para que después esta persona también sea un discípulo y estos multipliquen, que la progresión sea geométrica. Multiplicación tras multiplicación y el alcance ninguno de nosotros va a poder medir. El crecimiento lo da Jesús. Quiero hacer una pregunta y con esto vamos a ver un video que dura 3 minutitos. Por favor, hermanos, atiendan. Y vamos a dividirnos en 2 partes. Este grupo que está aquí, por favor, bolígrafo, algo para escribir, o si tienen un celular, en el grupo de WhatsApp de la iglesia y pongan como título creyente. Ustedes son creyentes. Y acá también anoten y si alguien está en el grupo de la iglesia ponga como título y pongan en negrita para que salga en negrita. Discípulo. Y cada uno a medida que va viendo el video ponga la particularidad de un creyente, ¿sí? Y la de un discípulo. ¿Podemos hacer eso? 3 minutitos, pero mira que tira mucha información, así que tenemos que estar atentos. Escuchemos. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera.
Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿El creyente puede ser discípulo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es más, todo creyente, ¿qué debe ser? Un discípulo. A ver, hermanos, algo que pudieron anotar y rescatar, si quieren compartir rápidamente, pero vamos a escuchar primero a los creyentes. ¿Cómo es un creyente? ¿Qué es un creyente? ¿Qué escribieron? Creyentes, acá. Asiste a una iglesia, Un creyente asiste a una iglesia. busca que la anime, Sí. espera que le visiten, piensa en recibir, reclama y murmura, espera que ore por él, espera que le asignen tareas, busca sobrevivir, se entrega en parte, suma, cuando va por el mundo, sueña. ¿Cómo? Es cómodo, sí. Es un creyente. ¿Vieron estas particularidades cómo confrontan y también animan? Y le preguntaron al muchacho, ¿qué querés ser? ¿Querés ser un creyente o querés ser un discípulo? Y el amigo decía, quiero ser como él, quiero ser un discípulo. Y después, si hacemos una imagen panorámica con algún dron o algo, vemos cómo se multiplican y ya hay más amigos con remeras de discípulos. ¿Cómo son los discípulos? ¿Qué pudieron anotar? Sí. Vos sos creyente. Discípulos. ¿Cómo? Wow. No solo asiste, sino que también, claro, hay como que entendimiento, ¿sí? Sabe. Espectacular. ¿Qué más? ¿Cómo es un discípulo? No solamente está esperando que le visiten, sino que él sale de su casa y él se va y anima y visita. Ora por los demás. No solamente está pidiendo oración todo el tiempo, cosa que está bien también, que intercedamos porque somos creyentes, pero ¿qué también hace el discípulo? Ora por los otros. ¿Verdad que sí? Excelente. ¿Qué más pudieron anotar? Servicio. Está disponible. Sacó así su corazón y dijo, Tomás, estoy disponible para todos y para cualquier causa. Claro, porque es un discípulo de Jesús y está siguiendo nada más y nada menos que el ejemplo de su maestro. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Te doy mi vida por amor.
a vos. Seguimos. Ahora, ya sabemos cuál es la diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Este estudio es formidable. A nosotros con Patricia, mi esposa, nos ha animado muchísimo a hacer algo más. No solamente a ser creyentes, sino a ir a un siguiente nivel donde nuestra experiencia con Jesús demanda una intención de nuestra parte, hacer algo más. Y hay muchas formas de hacer discípulos y de muchas formas que la iglesia puede estar involucrada en este mandato de Jesús. Dice Lucas 9:23. ¿Qué dice Lucas 9:23? Lucas 9:23. Esta es una responsabilidad enorme. Y acá viene el concepto de proceso, de que esto no se puede lograr de un día para otro, queridos hermanos, amigos. Es un proceso. Y miren el proceso de qué. ¿Qué dice Lucas 9:23? ¿Si alguien encontró? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Ni más ni menos. ¿Cuál es el proceso principal que el maestro demanda del discípulo? Negarse a sí mismo. Y nunca podremos seguirlo y nunca podremos tomar nuestra cruz cada día y seguirle con total libertad si primero no nos hemos negado. El aprendiz, el que todo el tiempo tiene una, ¿cómo diríamos? Una posición de estudiante, se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. Y no pueden ir separados. Es un conjunto. Lo que dice Lucas 9:23 es un conjunto que no puede ser separado. O todo o nada. Negarse, tomar la cruz y seguir al maestro. Segunda de Timoteo 2:1-2. Esta es la base bíblica de todo discipulado. Base bíblica. Si alguien busca un fundamento, si por ahí te quieren hasta incluso refutar, ¿sí? Este proceso de multiplicación del reino de Dios, le podemos leer segunda de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Y les leo. Dice así: tú pues, hijo mío, le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos. ¿Para qué? ¿Para qué? Completito, para enseñar a otros. Eso es discipulado. Eso es discipulado. Ahora, algunas preguntas que Dios nos puede hacer en algún momento y cuando ese momento llegue, ¿sí? Porque el juez va a demandar, va a preguntar, ¿qué hiciste? Y el tiempo para responder a esa pregunta, ese tiempo de gracia es ahora. Ahora, ¿qué estamos haciendo? La pregunta principal que Dios nos va a decir, nos va a hacer, y va a estar nuestro abogado también ahí, que le vamos a pedir por favor que nos defienda. ¿Sí? ¿Contratamos ya a ese abogado? ¿Quién ya le contrató? Y te conviene, ese abogado es el mejor abogado, Jesús. ¿Fuiste mi discípulo? Sí, Señor, fui tu discípulo. Pero espera, ¿hiciste discípulos que hicieran discípulos? Si sos discípulo, sí los ha hecho seguramente.
Ese es el objetivo de hacer amistades, queridos amigos y hermanos. Hagamos amistades con el objetivo de que estos después hagan lo mismo. Y es un trabajo. Tiene su trabajo en el barrio, compañero de facultad, de trabajo, tiene su esfuerzo, demanda tiempo. Porque ¿saben qué? Esa es la meta principal de todo cristiano en proceso de o que ya ha llegado a cierta madurez. Busquemos eso. Hagamos un autoanálisis. Yo hago mi análisis de cómo me encuentro como hijo de Dios. Y cada uno, hasta el más experimentado y hasta el que está también comenzando este camino, haga un análisis y proyéctese a un ideal. ¿Quién es ese ideal? ¿Quién siempre será nuestro ideal, nuestro mayor ejemplo? Todo lo que hizo Jesús. Y ahora vamos a ver todo lo que hizo Él. Primero, este es el ejemplo mayoritario, el que tiene que ser nuestra guía, y no busquemos otros ejemplos. Jesús fue informal, su discipulado fue personal. ¿Qué significa eso? Que no esperaba un momento para encontrarse y tener esa conexión con el discípulo. No, en donde sea. Él enseñaba mientras iba caminando. Es más, aprovechaba las oportunidades diarias. Si eran personas que trabajaban la tierra, usaba un ejemplo que tenga que ver la tierra. Si Jesús hoy estaría con nosotros, ¿de qué hablaría, no? ¿Qué ejemplos podría utilizar para traernos conceptos que son del reino? ¿De qué puede hablar? ¿Por qué no? Puede hablar de fútbol. El reino de Dios es como un equipo de fútbol. Imagínate Jesús diciendo eso, ¿verdad? Un ejemplo. Puede estar hablando de política, ¿por qué no? Puede estar hablando de enfermedades. Claro, vivimos en una pandemia, luego estamos ahora. Bueno, Jesús enseñaba mientras. El reino de los cielos es como el Zoom. Imagínate Jesús hablando del Zoom. Es como tener una videollamada con Dios. Bueno, es verdad. Va a hablar de tecnología porque es el tema del momento, ¿verdad? Jesús aprovechaba oportunidades diarias, no desaprovechaba. O sea que estaba atento a lo que pueda pasar y esa oportunidad utilizar para hablar de Dios. Porque ese era su objetivo. Él sabía para qué vino al mundo. Ese es el ejemplo del maestro que discipula. ¿Y se quedó con eso? No. Él dio trabajo. Claro, porque si la idea es que la persona crezca y también termina haciendo lo mismo, él dio responsabilidades. Jesús delegó. Y en algún momento, Jesús se fue y dejó que esa responsabilidad lo cumplan sus discípulos. El ejemplo del maestro de discipulado. Y para terminar esta parte, vamos a ver el ejemplo de cómo podemos ser con nuestros amigos, a quien queremos alcanzar, discipular, de la relación que tenían Pablo y Timoteo. Vamos a un poco leer 2 de Timoteo 1, ¿sí? Versículos 2 al 7. Y fíjense algunas palabras claves que están pintadas ahí. Mira, se van pintando a medida que vamos, qué bueno. Porque son las palabras claves. Esta está en la versión NBI. Si por ahí ustedes tienen otras versiones, capaz que cambien la palabra, pero la idea central será la misma. Y vamos a leer juntos. Y por favor, concéntrense en esas palabras que están coloreadas. A mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte día y noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo
con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela y a tu madre. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con esta parte me gustaría finalizar este encuentro contándoles qué hizo Pablo con Timoteo. ¿Saben qué? Él demasiado le amaba a Timoteo. El discipulador le ama al que está siendo discipulado y es cercano, o sea que hay confianza. En la amistad hay confianza, entonces primero eso se tiene que cultivar. Un tiempo de amistad donde conoces a la persona. Y Pablo lo bendice, pero ¿de quién viene la bendición? Pablo es simplemente un instrumento, pero la bendición ¿de quién venía realmente? De Dios. Porque dice que Dios el Padre, ¿sí? Estamos en 2 de Timoteo 1, 2 al 7. Que Dios el Padre te conceda, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Dios es el que bendice. Entonces, como discipuladores, no vamos a ocupar un lugar que no nos corresponde. Somos simplemente intermediarios del verdadero Maestro de Jesús. Dios es el que bendice. Que Dios, bueno, Él reconoce que el que da la bendición realmente es Dios. El que da la gracia, el que da la misericordia, el que da la paz, para que ese proceso de discipulado cumpla su objetivo. En el versículo 3, Él ora. El discipulador ora, y encima de día y de noche. Pablo es un ejemplo a imitar que deja una vara demasiado alta, ¿verdad? Y anima a alcanzar ciertos niveles y ese proceso va a tomar su tiempo, pero si la construcción tiene una base sólida y la idea es clara y fija, Dios nos ayudará a alcanzar esa medida. Y porque, claro, la medida que él seguía era la del mismo Jesús. Había una relación personal. ¿Entre quién? Claro, entre el discipulador y el creador, y Dios. En el versículo 4 dice lágrimas. ¿Las lágrimas de quién? ¿Quién estaba contando con lágrimas su vida? ¿A quién? Timoteo, a Pablo, ¿no? Tus lágrimas, al acordarme de tus lágrimas, habrán tenido cuántos encuentros donde él contaba sus luchas, ¿no? Sus tentaciones. Y Pablo animaba él recordaba, existía confianza, amistad confiable. Tengo demasiadas ganas de verte, le decía Pablo a Timoteo, que si tenés en mente algún amigo o a alguien con quien compartir este proceso, ¿sí? Esa amistad y esa confianza que existe va a anhelar demasiado que quieran verse. Demasiado. Y por último, los versículos 5, 6 y 7. Veo un potencial en ti, una persona que discipula o la función que cumplamos. Nunca nos olvidemos de palabras de afirmación. Qué bueno que sos en esto. Qué hermoso día es hoy y qué es mucho más hermoso tenerte hoy conmigo. Ver cosas que la persona tiene y constantemente contarlo, ¿no? Reconocer
¿qué persona no se va a sentir feliz? Y el que lo haga contigo es más que seguro que esa persona lo va a hacer también. Muchas cosas que yo he aprendido con mi amigo Fran, yo constantemente lo aplico en el ejercicio de la docencia también, porque lo he visto, lo he aprendido. No le voy a estar diciendo todo lo que me enseñó, ¿verdad? Pero esa influencia, ni siquiera el discipulador puede medir el alcance que puede tener. Lo mismo aquí también, la influencia que el cónyuge puede generar en el otro, va y lo imita y después otro lo ve, o quién sabe si algún matrimonio reciente o alguien que se está por ya constituir, mira cómo se comportan ellos y dice, ¡Ah! Yo esto quiero también para mí. Bueno, lo que uno ve en el otro. Loida y Eunice, acá simplemente es esto. Conozcamos a la familia de quien nosotros queremos compartir de Jesús. ¿Vieron? Es un proceso largo. Conocer a la familia, de dónde viene, conocer el trasfondo, contextualizarnos un poco para después hablar a esa persona, ¿verdad? ¿De qué trasfondo viene? Para ser persuasivos y sabios a la hora de poder conversar con ellos, ¿no? Paso al 6. Que haya desafío. ¿Vieron esos challenge que hay en YouTube? Que vos después te vas y querés hacerlo en tu casa, ¿verdad? Porque lo ves en YouTube y rebobinás y querés hacerlo de vuelta. Bueno, acá le dejó Pablo un challenge. ¿Cómo se dice? Challenge. A Timoteo. ¿Sabes qué será? Aviva ese fuego que hay en ti. No te quedes ahí donde estás. Tiene que haber un crecimiento. Y por sobre todo, ese desafío termina siendo un reto a cumplir y esa persona capta el desafío y dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer también. ¿Te acuerdan el de agua fría ese que te tiraba? ¿Alguien hizo eso? ¿No? Está bien. Pero fría, ¿eh? Y te grabas ahí. ¿Cuánta gente lo hizo? Yo no sé quién fue el primero que lo hizo, pero se propagó por todo el mundo y la gente quería hacerlo. Bueno, el desafío, el reto de discipulado también impulsa y motiva, si el discipulador está conectado con su creador, a que también él lo quiera hacer y lo imite con otros, ¿verdad? Y otro ejemplo, el de Jesús, que nos puede servir mucho a la hora de discipular. ¿Y saben cuál es? Dice que Jesús, números más, números menos, está bueno este dato. Hizo 307 preguntas. Capaz que los que se pudieron haber anotado, ¿verdad? ¿Quién sabe si no fue más? Dice que a Jesús, de lo que está escrito, le hicieron 183. De los cuales, ¿cuánto respondió Jesús? No respondía él. 3. Dice que en el ejercicio o en el proceso de discipulado siempre es útil tirar preguntas o hacer cosas que le hagan pensar al otro y que el otro tenga un crecimiento por sí solo. La función del tutor, ¿no? Del mediador. Y dejar que el otro reflexione. Y no siempre creer que uno tiene las respuestas. Y dar. Nos pasa, ¿verdad? Demasiado queremos ya dar la respuesta para que esa persona y verle crecer. No, es dar preguntas y que el crecimiento y la experiencia lo tenga él o ella con Jesús. Jesús hizo preguntas para guiar, que empezaban con una conversación y hacían que reflexionen. ¿Ustedes qué creen que yo soy o quién yo soy? ¿Cuántas preguntas más? Entonces, dentro y fuera de la iglesia, la pregunta desafiante es, ¿qué somos? ¿Discípulos? ¿Hago discípulos? Y yo sé que como iglesia se van a sentir identificadas con estas formas de estar comprometidos a obedecer el mandato de Dios. Una iglesia ora, una iglesia moviliza, una iglesia da, y creo que esta imagen ya lo mostró Francisco varias veces. Una iglesia envía, una iglesia va y una iglesia cuida.
sea cual sea nuestro ministerio o nuestro deseo, nuestro sueño, involucrémonos en cualquiera de estas necesidades, de estos mandatos de nuestro Maestro. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque has permitido que podamos compartir con los hermanos de la Iglesia Mariscal Estigarribia. Estamos muy contentos y en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que nos hagas discípulos. Siempre seremos tu aprendiz, siempre estaremos a tu disposición, Señor, pero también queremos ser partícipes de ese proceso de multiplicación donde podamos ser verdaderos influencers y propiciar a que otros tengan esa misma experiencia contigo, Señor. La experiencia que nosotros pudimos tener y somos demasiado privilegiados. No queremos ser ovejas gorditas, que nos quedemos con todo el conocimiento y con toda la bendición, sino que queremos hacer partícipes a todo el redil. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al hermano Nicolás Márcico por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros y traernos este estudio de la Biblia sobre el discipulado. Un tema bastante interesante, abarcativo, y nos presentó así en forma resumida, en forma práctica y bastante breve. Yo siempre recuerdo una frase que leí. Dice, lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Y entonces el hermano tomó este aspecto tan importante de la Biblia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y pudo presentar así en forma tan interesante, en forma breve. Así que agradecemos su participación. Saludos a cada uno de los hermanos y hermanas que están en sus hogares conectados a través del Zoom, aquellos que nos ven por Facebook también hoy. No sé si es la primera vez que estamos transmitiendo. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y quería resaltar un aspecto hoy, aparte de ser el cumpleaños de Jazmín, que cumple 10 años hoy, ¿verdad? De Marley Jazmín. Nos gozamos con ella, con su familia, con sus padres, sus hermanas. Hoy tenemos acá a 2 hermanos. El primero que es el hermano Alfredo, que nos estuvo cantando para iniciar la reunión. Él es de YouTube, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Departamento de Cazapáez. Y pasando nomás ahí en la ruta, Cazapáez, una ruta nuevita, recién asfaltada, sin puentes peligrosos, se llega a Coronel Bogado. Y el hermano que nos predicó, el hermano Nicolás Márcico, vive en Coronel Bogado con su esposa ya hace, ¿cuántos años, hermano, que están allí? Hace 2 años y piquito ya que están ahí. Así que hoy tuvimos hermanos a nivel regional que nos acompañaron. Así que gracias, hermano, por estar hoy aquí con nosotros. Agradecemos a las hermanas y hermanos que el domingo pasado en el culto de acción de gracias por la familia que tuvimos el domingo pasado, se involucraron en participar en una u otra manera, los que estuvieron cantando, los que... A ver, ahí están los que estaban... allí les saludamos a Patricia. Hola, hermana Patricia. Ahí está con su bebé, nos está mirando, y está mirando a su marido. Y también a todos los otros hermanos conectados, también de Estados Unidos, nos verá Eva Anderson. Saludos a Eva, gracias por acompañarnos. Así que nos estamos volviendo, tenemos un impacto internacional ya. Así que gracias a cada uno de los hermanos que el domingo pasado tuvieron su participación, cantando, contando sus testimonios, de cómo fue su familia, su infancia, qué esperaban su familia, cómo es su familia actual. Los que cada uno agregaron y participaron, ayudaron en la dirección del culto, los que grabaron, en fin, a todos. Enviamos parte de los videos de la grabación a hermanos que están en Estados Unidos, a la hermana Jody Hill, a Vicky y a JD, los padres de Natasha, y ahí me agradecieron mucho y dijeron que le reenviaron a otros familiares paraguayos que viven ahí con ellos en Iowa y en otras ciudades de ese estado. Así que gracias a Dios porque nos da esa oportunidad.
Entonces, doña Jody, don David, Vicky, JD y familia, Junior, Gia, le enviamos muchos saludos acá de la hermana, de los hermanos de la iglesia del barrio Mariscal de Rivera, Asunción, Paraguay, y a otros que nos ven desde de otras partes del país y tal vez del exterior. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar en oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Realmente nos gozamos al recibir esta bendición de escuchar y ver, leer tu palabra, la Biblia, en este concepto, en este ministerio tan importante que tú has encomendado. Señor, antes de partir de este mundo, encomendaste a cada uno, Señor, de los creyentes, de los redimidos, lavados por tu sangre, el desafío de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, qué gran desafío. Hay diversas maneras de cumplir este mandamiento, como hemos visto en la exposición de tu palabra, Señor, de orar, interceder, ofrendar, movilizar. Entonces te agradecemos, Señor, por cada hermano, cada familia que desde sus dones y talentos, de sus hogares, de sus posibilidades y recursos, llevan adelante este ministerio del discipulado, otros enseñando tu palabra, apoyando a los que enseñan. Te agradecemos, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, como dice tu palabra, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, poniendo en tus manos para que tú añadas tu bendición y multipliques y sea eficiente y efectivo, Señor, el ministerio que cada uno hace. Gracias por desafiarnos en esta mañana con tu palabra a través del hermano, que tú le bendigas a él, a su esposa Patricia, a sus hijos, sus hijas en el ministerio que están haciendo allí en el Parque de las Naciones, en Coronel Bogado, y sirviéndote también en una iglesia local, también apoyando en otros ministerios. Padre, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por todo. También bendice, Señor, a la vida de Marley y Jazmín al cumplir años, que tú le sigas bendiciendo, que siga creciendo en el conocimiento, en la gracia tuya. Y, Señor, cuando sea el momento, Señor, ella pueda conocer los dones y talentos que tú le has dado y pueda ser una gran sierva tuya, Señor. Pedimos también por su familia, por la hermana Zenaida, por su papá Lucho, Luis, por sus hermanas, sus abuelos, sus abuelas y todos sus familiares, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.